Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Hay textos que no se buscan y encuentran, y cuando lo hacen, es porque algo en tu interior ya estaba preparado para recordar. Antes de avanzar, te invito con suavidad y conciencia a suscribirte al canal, no como un gesto automático, sino como un acto simbólico de compromiso con tu propia búsqueda. Y si estas palabras comienzan a resonar en ti, deja tu like, no para el algoritmo, sino como una señal silenciosa de que algo se ha encendido. Hoy caminaremos juntos por uno de los textos más inquietantes, perturbadores y al mismo tiempo reveladores del cristianismo primitivo, el Apocalipsis de Pedro, un escrito que durante siglos fue leído, copiado y venerado por comunidades cristianas antiguas, y que estuvo peligrosamente cerca de formar parte del canon bíblico oficial, un texto que muchos conocieron, y que luego fue cuidadosamente apartado, no porque fuera falso, sino porque decía demasiado. Hablar del Apocalipsis de Pedro no es simplemente analizar un manuscrito antiguo, es mirar de frente una visión del más allá que incomoda, que sacude las certezas morales simples, y que expone una idea de justicia divina radical, directa, imposible de domesticar. Este texto no fue escrito para tranquilizar, fue escrito para despertar. Como buscador de la verdad no te hablaré desde la autoridad de un dogma, sino desde la escucha atenta de los símbolos. El Apocalipsis de Pedro se presenta como una revelación privada dada por Jesús a Pedro, el discípulo, el testigo, el hombre dividido entre la fe y el miedo. En esta revelación, Jesús levanta el velo y muestra lo que ocurre con las almas después de la muerte. Pero lo que Pedro ve no es un cielo etéreo lleno de luz suave. Lo que ve es un escenario crudo, casi insoportable, donde cada acción humana tiene un eco exacto. Aquí no hay metáforas suaves. Los castigos son precisos, personalizados, casi quirúrgicos. Los mentirosos cuelgan de sus lenguas. Los corruptos son arrojados a ríos de fuego. Los que usaron el poder para oprimir, conocen ahora el peso de aquello que impusieron a otros. Y mientras lees o escuchas estas visiones, algo incómodo ocurre en el texto, no te permite mirar desde fuera, te obliga a preguntarte dónde estarías tú, y tal vez por eso, este Apocalipsis fue tan peligroso. Durante los primeros siglos del cristianismo, el Apocalipsis de Pedro fue ampliamente conocido. Clemente de Alejandría lo citaba. Algunas iglesias lo leían en voz alta junto a otros textos sagrados. Para muchos creyentes, esta obra ofrecía una visión clara de la justicia divina, una pedagogía del alma, basada no en promesas abstractas, sino en consecuencias reales. Pero con el tiempo, algo cambió. La Iglesia comenzó a organizar el miedo, a regular el acceso a lo invisible, a estructurar la salvación como un sistema administrable. El Apocalipsis de Pedro no encajaba bien en ese nuevo orden, porque este texto no habla de un infierno eterno como condena arbitraria, sino como reflejo. No castiga por decreto, sino por correspondencia. El alma experimenta aquello que ella misma generó, y esta idea, profundamente espiritual, es también profundamente subversiva. Si el castigo no depende de la institución sino de la conciencia, ¿qué papel queda para el control externo? En esta revelación, Jesús no aparece como un juez iracundo, sino como un maestro que muestra las consecuencias naturales de vivir desconectado de la verdad. Pedro, horrorizado por lo que ve, llega incluso a cuestionar si tanta severidad es justa, y aquí el texto se vuelve aún más fascinante porque deja entrever algo que pocas veces se dice en voz alta. La compasión también existe más allá del castigo. Hay versiones del Apocalipsis de Pedro, especialmente en tradiciones etíopes, donde se sugiere que incluso las almas en tormento podrían, en algún punto, ser liberadas, que la justicia divina no es venganza sino corrección, que el sufrimiento no es el final sino un proceso de purificación. Esta idea, la posibilidad de redención universal, fue considerada extremadamente peligrosa por la ortodoxia posterior, porque un Dios que no condena eternamente, es un Dios que no puede ser usado para gobernar mediante el miedo. Siente por un momento el peso de esta revelación, respira. No estamos hablando solo del más allá, sino del ahora. El Apocalipsis de Pedro no fue escrito para describir un futuro lejano, sino para iluminar el presente. Cada imagen es un espejo. Cada castigo es una pregunta. ¿Qué estamos creando con nuestras decisiones? ¿Qué semillas estamos sembrando en lo invisible? Este texto nos recuerda algo esencial, que fue olvidado con el tiempo. La espiritualidad no es un sistema de premios y castigos externos, sino un proceso interno de alineación o ruptura con la verdad. El infierno no es un lugar al que se va, sino un estado que se revela. Y el cielo no es una recompensa, sino una consecuencia natural de una vida vivida con conciencia. A medida que Pedro avanza en la visión, el tono del Apocalipsis se vuelve aún más denso, más difícil de sostener con la mente racional. No estamos ante una narración construida para ser entendida rápidamente, sino ante una experiencia diseñada para ser sentida. Como buscador de la verdad, te invito a no leer estas imágenes como escenas literales, sino como mapas del alma. Cada castigo,
Cada paisaje, cada lamento es una vibración interior llevada al extremo para que no pueda ser ignorada. Pedro observa cómo las almas son conducidas a regiones que no son impuestas desde fuera, sino que parecen surgir desde dentro de ellas mismas. Esto es fundamental. El Apocalipsis de Pedro no describe un Dios que arroja a los hombres al fuego, sino una realidad en la que el alma, al quedar desnuda de máscaras, cae por su propio peso hacia el estado que cultivó en vida. No hay abogados celestiales ni juicios burocráticos. Hay revelación. Los que vivieron en la mentira no pueden sostener la verdad, y por eso son suspendidos por la lengua, el órgano con el que deformaron la realidad. Los que se deleitaron en la violencia habitan ahora espacios donde la violencia es la única atmósfera posible. Los que usaron su poder para humillar sienten sobre sí un peso que los aplasta. Nada es arbitrario. Todo responde a una lógica implacable de correspondencia. Y aquí el texto hace algo inquietante. No permite al lector sentirse moralmente superior. Pedro no observa desde una posición cómoda. Él tiembla, se estremecen, preguntan. Hay un momento crucial en el que el discípulo, incapaz de soportar lo que ve, le dice a Jesús que sería mejor que esas almas no hubieran nacido. Esa frase no es casual. Refleja el pensamiento de muchos creyentes, la idea de que hay vidas que no merecen existir. Pero la respuesta de Jesús es reveladora por lo que no dice tanto como por lo que sugiere. No celebra el castigo, no se complace en el dolor. Su presencia es silenciosa, firme, casi triste. El sufrimiento no es un espectáculo divino, es una consecuencia pedagógica. El texto parece susurrar que el problema no es el castigo, sino la ceguera que lo hizo necesario. Aquí comenzamos a entender por qué este apocalipsis fue tan incómodo para la iglesia institucional, porque desplaza el eje del control. Si el alma se juzga a sí misma al verse tal como es, entonces la salvación no depende de obedecer externamente, sino de transformarse internamente. No basta con creer, no basta con pertenecer, hay que encarnar la verdad. El Apocalipsis de Pedro revela un universo moral donde nadie puede esconderse detrás de rituales, títulos o afiliaciones. Los líderes corruptos sufren junto a los criminales comunes. Los falsos maestros reciben un castigo aún más severo, porque desviaron a otros del camino. Esta crítica directa al liderazgo espiritual fue explosiva en un mundo donde la autoridad religiosa comenzaba a consolidarse, pero hay algo aún más profundo que suele pasarse por alto. Entre las visiones de tormento aparecen, como destellos, escenas de consuelo. Pedro ve a los justos en un estado de paz, pero no una paz estática. Es una paz viva, consciente, luminosa. No están recompensados por obedecer reglas, sino porque su alma vibra en armonía con la verdad. Ellos reconocen ese estado como hogar. Y entonces ocurre algo extraordinario. Pedro percibe que incluso los justos sienten compasión por los condenados. No hay indiferencia, no hay celebración del castigo ajeno. Hay una tristeza profunda, una memoria compartida de lo que significa estar atrapado en la ignorancia. Este detalle es sutil, pero poderoso. Sugiere que la división entre salvados y condenados no es absoluta. Hay un vínculo que permanece. En algunas tradiciones, Pedro incluso escucha a los justos interceder por los que sufren, piden misericordia, piden una segunda oportunidad. Y aunque el texto no desarrolla completamente la respuesta, deja una puerta entreabierta, una posibilidad que más tarde sería considerada herética, que el castigo no sea eterno, sino correctivo, que el fuego no destruya sino purifica. Para una institución que necesitaba un infierno eterno como herramienta de control, esta idea era inaceptable. El Apocalipsis de Pedro, leído desde esta perspectiva, no es un texto de terror sino de responsabilidad radical. Te dice, sin suavizar nada, que cada pensamiento, cada intención y cada acto deja una huella real. No porque alguien esté vigilando, sino porque la conciencia es un archivo perfecto. Nada se pierde, nada se olvida. Todo retorna. Y aquí como oyente no puedes seguir siendo un espectador. El texto te arrastra hacia adentro, te obliga a preguntarte qué partes de ti aún viven en la mentira, en el abuso, en la desconexión. No para condenarte, sino para que despiertes antes de que el velo caiga. Porque el verdadero apocalipsis no ocurre después de la muerte. Ocurre en el instante en que ves quién eres sin justificaciones.